Hola, ¿cómo están? En este video vamos a estudiar el concepto de límite. Límite cuando x tiende a 3 de la función f de x. Entonces tenemos el eje x, el eje y, ¿cierto? Cuando x tiende a 3, cuando x se acerca a 3, o sea, cuando el x está muy cerquita de 3, puede ser por ejemplo 2,9, 2,8, 3,1. ¿Dónde es que se acerca la función? Entonces, cuando x tiende a 3, la función, que es esta curva que está acá, se acerca a ¿qué número en y? Se va acercando al 5, ¿cierto? Va acercando a 5, a este valor. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de esta función es 5. Ya. Por lo tanto, a partir de la definición matemática de epsilon y delta que aparece en el apunte, que no la vamos a estudiar en este momento, se pueden inferir varias fórmulas. Entonces son las fórmulas que vamos a utilizar. La primera fórmula es el límite cuando x tiende a A. Entonces todas estas fórmulas, fíjense que es el límite puntual. ¿Qué quiere decir límite puntual? El límite cuando tiende a un punto, cuando x tiende a un punto, ¿ya? Entonces tiene un valor. Para este valor, cuando x tiende a A, de cualquier número, es siempre el mismo número. C es un número. Ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de 5. Entonces, como la función siempre es 5, para cualquier x siempre es 5, esa es la función. Y yo tengo 1, 2, aquí tengo el 2. Entonces, cuando x tiende a 2, la función tiende a 5. Entonces, el límite de una constante es siempre la misma constante. Segunda fórmula. Límite de la función identidad. Del límite cuando x tiende a de x. Entonces, esta función es la función que pasa por el punto 0, 0. Y a cada x lo lleva al mismo número. ¿Ya? Entonces, cuando x tiende a ¿a qué valor lo va a llevar? A. ¿Ya? O sea, el límite cuando x tiende a 1 de x es 1. Es reemplazar simplemente el valor de la función. Lo mismo con el límite cuando x tiende a de x cuadrado. Va a ser a cuadrado. Simplemente reemplazo. Entonces siempre podemos reemplazar cuando no se indetermina la función. ¿Ya? Entonces tenemos las propiedades. Primera propiedad, el límite de la suma de dos funciones es el límite, es la suma de los límites siempre y cuando cada uno de ellos exista. Lo mismo con la resta, lo mismo con la multiplicación. Entonces podemos separar los límites siempre y cuando cada uno de ellos exista. Y tercero, límite cuando x tiende a de f de x partido por g de x. Entonces acá lo podemos separar. Es súper importante que el límite de x tiende a de g de x sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces el límite cuando x tiende a de f de x
partido por g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x partido por el límite cuando x tiende a de g de x, siempre y cuando estos ambos existan y el límite que está dividiendo sea distinto de 0. Ejemplos. Calculemos ahora el límite cuando x tiende a 2 de 4x menos 5. Entonces tenemos una resta. El límite cuando x tiende a 2, como no se determina, entonces podemos separar. Y acá tenemos una multiplicación, entonces sería el límite cuando x tiende a 2 de 4 por el límite cuando x tiende a 2 de x menos el límite cuando x tiende a 2 de 5. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de 4 es 4. El límite cuando x tiende a 2 de x, recuerden que reemplazar es 2. Y el límite cuando x tiende a 2 de 5, como es una constante, se mantiene la constante. Sería 8 menos 5, serían 3. Perdón. Así, 3. Ya. Ya, otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando si se indetermina? Ejemplo 1, ejemplo 2. Déjenme ver cuánto tiempo llevo. Ya, bien. Entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 25 partido por x menos 5. Entonces, ¿se acuerdan cuando se podía dividir? Se puede separar si el límite cuando x tiende a 5 de x cuadrado menos 25 existe, ¿sí? Y el límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 existe, sí, es 0, que reemplazamos, ¿cierto? Pero sabemos que el límite del denominador tiene que ser distinto de 0. Así que en este caso no lo puedo separar en este momento. ¿Qué tengo que hacer? Arreglarlo algebraicamente. Entonces, x cuadrado menos 25, 25 es 5 al cuadrado. O sea, tenemos una resta de cuadrados que va a ser la suma por la diferencia. Simplificamos y nos va a quedar que esto es igual al límite cuando x tiende a 5 de x más 5. Y entonces ahora sí podemos reemplazar porque existe cada uno de ellos y no se indetermina, ¿cierto? Entonces el límite cuando x tiende a 5 de x es 5 y el límite cuando x tiende a 5 de 5 es 5. Entonces va a dar 10. Entonces lo que tenemos que repasar en este punto para los límites puntuales son las factorizaciones. Espero que les haya servido este video. Hasta la próxima.